Bueno, no voy a repetir los agradecimientos que ya hice varias veces a lo largo de todos los días, pero sí la gratitud, la verdad, gratitud por este evento, que creo que es un evento que con los años vamos a ver apreciar en la reposición de la textualidad de Darcy Ribeiro. Voy a comenzar, bueno, podría llamarse esta conferencia Darcy contra Darcy. Comenzar haciendo una advertencia, aquí se habló mucho de su osadía, se habló mucho de su dimensión biográfica, que todos apasionadamente, yo mismo escribí un libro sobre eso, apasionadamente nos sentimos fascinados por la figura de Darcy, y creo que eso involucra un peligro, el peligro de la cristalización biográfica, de la cristalización en la memoria. En un momento se dijo en la mesa anterior, creo que vos, Adrián, dijiste, colocar en un lugar de memoria puede ser colocar en un lugar clausurado donde sus textos ya no dirigen preguntas al presente. Todos hemos incurrido en esa situación en torno a textos que son fundamentales para la historia de la humanidad. Darcy ironizaba mucho sobre los ramoneadores, decía algo así como los rumiadores de frases o de refranes marxistas, ¿no? No tenemos que convertirnos en rumiadores de frases de Darcy Ribeiro. Por lo tanto, yo voy a tratar de problematizar algunas situaciones que están en la obra de Darcy y voy a tratar de atenerme lo más posible a su textualidad, tratando de prescindir un poco de lo que se ha hablado maravillosamente de su articulación histórico-política. Traduje Los indios y la civilización. Yo había leído la edición latinoamericana, la edición mexicana, parcial, le faltan 240 páginas, que se llama Fronteras, Indígena Civilización, y traduje la última versión que él revisó, la de 1996, Os indios a civilización. Ese libro es un libro complejo, porque es un libro compuesto de napas que por muchos momentos contradicen postulados previos. Porque, ¿qué pasa? Es un libro escrito a lo largo de décadas y revisado a lo largo de décadas. Se ha dicho aquí, durante la década del 40, él desarrolló trabajo etnográfico y asistió al genocidio de poblaciones enteras, la desaparición de poblaciones enteras. Y su diagnóstico en relación a la cuestión indígena en Brasil es un diagnóstico negativo, en el sentido de que el destino de los pueblos indígenas, el destino, en el mejor de los casos, de la integración, si salvan su existencia, la integración al costo de una profunda descaracterización. En su trabajo previo y posterior, si contamos la cronología, el texto es posterior a la civilización, a la primera parte, pero es previo a su última formulación del proceso civilizatorio, traducido por Eduardo, editado por la universidad. Allí, en su gran construcción de los ciclos civilizatorios, Darcy tiene, como todos sabemos, dos conceptos nucleares, ¿no? El de aceleración evolutiva y el de actualización histórica. Aceleración evolutiva, aquellas etnias o macroetnias o estados que logran traspolar sus propias barreras históricas e imponer modos de producción y dominación y formaciones, él toma la categoría de formaciones económico-sociales, categoría marxista, a otros pueblos, y actualización histórica a aquellos que padecen esa expansión y son actualizados, es decir, a costa de la descaracterización, integrados en un nuevo sistema de dominación. Los puntos de resistencia a esta situación son las macroetnias que él llama naciones. Varias puntuaciones en torno de esto. En Darcy no hay estados, hay una genealogía del Estado, pero en esta última instancia hay una idea, como se habló ayer, de una humanidad conciliada a partir de una homogeneización a costa de la pérdida, que él considera casi inevitable, de las identidades preexistentes. El único punto de consideración a ellos son estas macroetnias que aún a costo de su descaracterización siguen siendo etnias. Pongo un caso. En las Américas y la civilización, él habla de la Argentina, es un caso testigo, como una civilización de trasplante, ¿no? La Argentina habría recibido
la conformación histórico-cultural europea, y nuestros pueblos serían pueblos surgidos a partir de la inmigración. Claro, había algo que él no conocía o podía percibir, que era que aquí el genocidio indígena de las naciones originarias supuso la transfiguración étnica de los indios en gauchos y de los gauchos en obreros peronistas, digamos. Ese sujeto histórico aparece integrado al modo de producción impuesto y es justamente el punto de resistencia, casi diría el único punto de resistencia a la actualización histórica que opone nuestra nación. Esta es una dimensión. En otro momento de su texto, en sus conclusiones, compré 3 ejemplares de este libro en su momento, en los años 80, y este es el último que abrí anoche y se desarma todo. Es extraordinaria las conclusiones. Él habla de una suerte de homogeneización cultural producida por la técnica. Él habla de la civilización termonuclear. Y aquí voy en Darcy contra Darcy. Yo creo que debemos dirigirnos la pregunta de cómo, partiendo de las posiciones de Darcy Ribeiro, hoy deberíamos pensar la captura del mundo de la vida por la tecnología. Algo que no aparecía en su texto porque naturalmente él no asistió a esta situación. Con esto me refiero no solo a la captura del ADN o a la captura de las grandes riquezas naturales, sino también la captura de los cuerpos y la captura de las almas por la dominación electrónica contemporánea, los medios, la Internet, la inteligencia artificial. Esta es una gran pregunta para actualizar el pensamiento de Darcy. Cuando escuchaba a Pía, las operaciones que hace Darcy sobre Freire, ¿qué es lo que él está pensando? Dice, bueno, este pensamiento conservador que posee una teoría sobre el origen de la nación brasilera, hay que actualizarlo, hay que descartar, como decía Horacio recordando un texto de Lenin, ¿a qué herencia renunciamos? ¿No? ¿A qué herencia renunciamos de Darcy Ribeiro? ¿No? ¿Y cómo actualizamos su pensamiento para que siga proponiendo una pragmática en el presente? Hay una dimensión, ayer lo hablábamos con José, y lo hablé en su momento con Alcira, no sé si estabas vos, Eduardo, en Caleta Olivia, una vez que nos invitaron a un coloquio. Claro. Bueno, hablé largamente con Alcira sobre la cuestión religiosa. Creo que Darcy, en ese sentido, cautivo de la teleología que propone la apropiación tecnológica del mundo, deliberadamente corrió la cuestión identitaria religiosa, que para los pueblos indígenas se habla de mitos. Yo repongo la palabra religión. La teología de los pueblos indígenas son los mitos, pero de algún modo tienen la misma, incluso mayor importancia de lo que como en Occidente concebimos como religión. Y esa dimensión es una dimensión nuclear para pensar la construcción de macroetnias, es decir, de naciones y de etnias, en puridad hablando, resistentes a la actualización, resistentes a la captura del mundo de la vida, aún a costo de una pérdida de una parte de esas trazas étnicas, los diacríticos étnicos de cada los antropólogos, ¿no? Quiero decir, con Eduardo Vivero de Castro, que es un crítico de las dimensiones del problema de Brasil, ya se ha hablado de esto. Eduardo Vivero dice siempre, son indios en Brasil, no son indios brasileros. Y la cuestión del tutelaje, de la protección, no le gusta, le interesa más la activación del indigenato como sujeto histórico-político. Eduardo repone la dimensión mitológica para pensar el vínculo entre naturaleza y cultura. O sea, ahí falta algo que es lo que las viejas antropologías llamaban animismo, que es no algo aleatorio o sumado a una identidad persistente, sino que es constitutivo de las identidades indígenas. Es absoluto. Cualquiera que ha hecho experiencia etnográfica sabe que la religiosidad, la religión, la mitología, la teología, hablando de la técnica, ¿no? Son absolutamente constitutivos del modo de ser en el mundo de los pueblos indígenas, en los cuales Darcy sí ve un legado a posteriori. Retomo, con Eduardo Vivero de Castro siempre recordamos, las veces que he hablado con él, un texto, un poema precioso de Sousandrade, que era un poeta maldito del fin del siglo XIX, que es un poema extraordinario, se llama O Gesa Errante. Gesa es el personaje y es una persona que decide recorrer América
que está explotada de modernidad, fin del siglo XIX. Entonces recorre las ciudades americanas, ¿no? Llega hasta Nueva York y pega la vuelta. Y su diagnóstico es: estamos fritos. La modernidad se lleva puesta toda la identidad preexistente de los pueblos indígenas, las culturas híbridas, las culturas mestizas. Obviamente no lo dicen esto, lo dicen con una verba poética extraordinaria, ¿no? Con Guillermo Saavedra siempre amagamos a traducir ese texto y nos resignamos a la segunda página. Entonces, ¿qué es lo que dice Sousandra? Dice, en realidad, todo esto va a colapsar. La modernidad va a colapsar, va a fracasar como proyecto civilizatorio para las Américas, incluido Estados Unidos. Va a llevar a una catástrofe ecológica, no lo dice en esos términos, pero habla de destrucción del mundo de la vida. ¿Quiénes van a sobrevivir? Los indios. ¿Por qué? Porque ya sobrevivieron muchas veces a los genocidios, a costa de la pérdida de sus trazas particulares. Siguen siendo indios. Y aquí hay otra situación que yo quería plantear en relación al texto de los indios y la civilización, y es que en Darcy, como pasa mucho también en la antropología del Museo Nacional, en la mayoría de los antropólogos que yo conozco de Brasil, se considera indio solo aquel que vive en la floresta y mantiene trazas étnicas que lo garantizan como tal. En la Argentina pasó lo mismo con el debate en la Constitución del 94, que fue un gran avance jurídico por el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas y la sucesión de derechos que eso desencadena, pero con una condición: que demuestren que siguen siendo indios y que después de 500 años que fueron sujetos de genocidio, de prohibición lingüística, de prohibición religiosa, de destrucción del hábitat, de modos de vida, aldeados, etcétera, vuelvan a hacer eso para demostrar que son indios, ¿no? Entonces, un problema es este: ¿qué considera indios Darcy? ¿Qué considera la antropología en general indios? Y cómo hay una inmensa invisibilización del indio urbanizado, que no se reconoce como tal, pero que habita el mundo de un modo absolutamente indígena. Eso lo sabemos quienes, por ejemplo, en esta región, quienes frecuentamos el conurbano, quienes frecuentamos el interior del país, sobre todo el norte y la Patagonia, ni hablar. Como diría Vivero de Castro, todos son indios menos aquellos que dicen que no lo son, ¿no? En realidad hay un modo indígena de habitar, y esta es la gran pregunta que creo que hay que preguntarse en torno del texto de Darcy, que es: ¿qué es ser indio allí cuando se te han prohibido serlo? La respuesta es muy simple. Podemos hacer un juego y decir, bueno, un argentino que se ha traspolado a Noruega, que deja sus creencias, se olvida de Maradona, deja su lengua, sigue siendo argentino. ¿En qué medida sigue siendo argentino? Quienes conocemos montones de personas que viven fuera del país sabemos que perfectamente la argentinidad se porta como una marca de estilo de vivir ante el mundo. Yo el primer libro que leí en mi vida, cuando tenía 7 años, fue el Robinson Crusoe, que es una gran experiencia etnográfica leer el Robinson Crusoe. Robinson es alguien que queda solo en una isla y que lleva toda su cultura. Lleva su Biblia, lleva su modo de tramitar su vínculo con el mundo, y cuando aparece un otro, lo esclaviza, ¿no? Eso es el Imperio Británico, no es otra cosa el Imperio Británico. Ese Robinson es lo que son todos los indios descaracterizados de Darcy, aquellos que han padecido genocidio, etnocidio, y que son sujetos de actualización histórica, son integrados al modo de producción capitalista. Hoy en día podemos decir son tomados por los modos de captura del mundo de la vida propios de las tecnologías contemporáneas, y así todos siguen siendo indios, aunque ni siquiera lo sepan, ¿no? Ahí está la pregunta. Eso es una pregunta que me parece que hay que dirigirle al texto de Darcy. Siempre hablo del texto, ¿no? El texto de Darcy, donde aparecen algunas situaciones que son como zonas bloqueadas. ¿Cuál es el sujeto histórico de Darcy? En la tradición marxista, la clase obrera, ¿no? En la tradición de la política de la Tercera Internacional y del tercermundismo, aquí se habló del maoísmo, eran los pueblos del tercer mundo. Darcy enuncia muchas veces eso en su vida política, en sus textos de ocasión, pero en sus libros son las macroetnias que él llama naciones o las homologa a naciones, ¿no? No es la clase obrera, no son los campesinos, no son los indios, no son las aristocracias, no son las grandes burguesías, ni los militares, ni los cuerpos burocráticos del Estado, sino que es la macroetnia, es decir, la nación. ¿Y qué nación? Una nación que está sometida a todos estos procesos de actualización histórica. Es decir, en su sistema de pensamiento, su gran ciclo histórico de 10.000 años,
que, como ayer se narró bien, se plantea a futuridad un humanismo abstracto. Él piensa en los socialismos igualitarios, en futuras comunidades de iguales, con dominio técnico del mundo de la vida, del mundo material, y una suerte de utopía que, por supuesto, a lo largo de los siglos me gustaría creer que va a ser así. Pero, como hoy bien se dijo, Darcy era un hombre del presente. Y sus futuribles tienen que ver con su rescate de esa tradición, que se tomó el trabajo de escribir un libro sobre 10.000 años y ver cómo opera en el presente. En su presente era de un modo, y hoy tenemos que preguntarnos cuál es el modo de resistencia a la actualización histórica que los pueblos, las naciones, ofrecen. Allí la pregunta por la religiosidad, por la religión, por la teología, por la cosmogonía, por la mitología, cualquiera de los nombres que elijamos, para contar los relatos con los cuales las culturas se ofrecen una identidad resistente a todo, es nuclear. Y en Darcy eso no está. Yo creo que por su adscripción marxista de origen, no es algo que a él le interese. Sí en sus trabajos etnográficos, naturalmente, pero no en su gran ciclo de propuesta identitaria en relación al proceso civilizatorio, a los signos de la civilización, por supuesto, ao povo brasileiro, ¿no? Entonces, para mí habría que reponer la pregunta por aquello que religa a los colectivos humanos, que les permiten construir la posibilidad de comunidades utópicas y ciertas. Esto en una era de individualismo extremo, de ruptura del lazo social, de virtualización y mediatización por la tecnología del lazo social. Creo que es una pregunta que hay que reponer como el sexto volumen que deberán escribir algunos de los presentes, de la saga de Darcy Ribeiro. ¿Cómo funcionan los modos de articulación político, ideológica y sobre todo los modos de habitar y de tramitar las barreras que la vida le opone a su captura y a su destrucción en las sociedades contemporáneas? Y allí está nuevamente lo que ayer traté de decir, que es la idea de que la experiencia etnográfica no es solo experiencia etnográfica en Darcy, es la comprensión de un mundo diferente, de un mundo de vivir en una utopía cierta, realizada y realizable, a la cual hay que actualizar. Darcy a los pueblos indígenas, todos los que enunciamos ayer, él, yo creo que profundamente los ve como una posibilidad de futuridad de sociedades igualitarias, comunistas, utópicas y futuras. Si hay una idea de ser humano, está radicada allí, en ese tipo de subjetividad que, por supuesto, y esto Darcy no lo dice, está absolutamente atravesada de religión, de religiosidad. Viste que iba a hablar en contra de Darcy. Digo, me parece que corremos un riesgo muy grande de, si solo nos dedicamos a hacer trabajo filológico, que es algo que efectivamente debemos hacer, y de reponer un texto como si ese texto debería ser interrogado, sacado de su contexto, si no debemos hacer las operaciones de anacronismo deliberado, con lo cual, como decía Pia hoy, con lo cual el propio Darcy leyó la tradición cultural brasilera, ¿no? Deliberadamente, bueno, ¿qué es el patriarcalismo de Gilberto Freire puesto en la escena de los años 60 y 70, con el sedazo del discurso marxista, la lucha de clases, la puesta en visibilidad del genocidio que se supone? Es decir, Darcy hace esa superación sobre el texto y creo que nosotros tenemos la obligación moral y sobre todo política contemporánea de también dirigirle esas preguntas a Darcy. ¿En qué zonas de su texto Darcy llamaba la paradoja, ¿no? Søren Kierkegaard decía, la paradoja es la pasión del pensar. Allí donde hay paradoja hay posibilidad de pensar. Corremos un grave riesgo si clausuramos en categorías congeladas, cristalizadas, el pensamiento de Darcy, a lo cual él colaboró mucho, naturalmente. Su ciclo de antropología de la civilización se pretende con un gran ciclo, con un gran texto clauso, un texto que dice todo lo que tiene que decir porque es lo que él tenía todo para decir. Ahora, la historia sigue y pasaron muchas cosas desde el 97 para aquí que ameritan una actualización del texto de Darcy. En Caleta Olivia, con Alcira, recuerdo que hablamos mucho, se había puesto de moda el libro de Samuel Huntington sobre la lucha civilizatoria. Es un libro malo, pero que plantea un problema real, es decir, cómo las sociedades contemporáneas reponen, tras la caída del fin de la Guerra Fría, caída del ideal socialista, reponen dimensiones premodernas
en la llamada posmodernidad, el famoso arcaísmo posmoderno, es decir, cómo funciona el Islam. Y hablamos mucho del SIDA, un tema que a mí me preocupó particularmente, y ella también, que es el tema de la cuestión del protestantismo en América Latina. Alcide me decía que en los años 60 ya se hablaba de una política casi deliberada para la dominación de América Latina por parte del Departamento de Estado, que en realidad el catolicismo era una amalgama social, colectiva, pese a todo lo que de etnocidio supone, de aculturación, transculturación, lo que queramos llamarle, sin embargo producía situaciones de colectivos humanos, movimientos campesinos, movimientos indígenas, grandes movimientos sociales como el peronismo, el varguismo, que de algún modo producía una amalgama que había que destruir. Y el protestantismo, con su idea del hombre, con su conexión directa con Dios, enfrentado a la naturaleza, sin mediación sacerdotal, permitía un ariete civilizatorio al interior del catolicismo. Eso, desde el 2006-2007, esa conversación, aquí ya es una realidad. En la Argentina el 30% autodeclarado del último censo se autodeclaran evangélicos o de algún tipo de iglesia protestante. Y eso ya está sucediendo. Eso modifica el panorama de cómo se produce la actualización histórica de los pueblos, ¿no? ¿Qué se hace? Como decía Sartre, somos aquellos que hacemos con lo que nos hacen. ¿Qué hacen los pueblos con las políticas de actualización religiosa que imponen los imperios? Un caso hoy hablábamos con José. En el Chaco hay 100 años del Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Que es el ariete que hicieron las iglesias protestantes de Alabama particularmente, que siguen mandando, mandan pastores, lingüistas, que lo primero que hacen es traducir la Biblia, aprenden la lengua del lugar y la traducen la Biblia. Yo vi en Chaco, vi en la Amazonia, vi en... La tengo, claro. En Ecuador, mi primera visita a una comunidad indígena en Ecuador, lo primero con orgullo me mostraban la Biblia traducida al Cañari, no, al Shuar. Entonces digo, eso que nos produce un respingo moral, también produce lo contrario, y es que, por ejemplo, los Toba, y hay varios casos de alzamientos Tobas a lo largo del siglo XX, se reapropiaron del discurso evangélico para producir malones. Esto ha sido muy estudiado y voy a denunciar muy rápidamente. Hubo un caso muy famoso donde un chamán, un payé, se autoproclama pastor y organiza un ritual, repone un ritual antiguo, Toba, donde se ponían la Biblia en la espalda, como si fuera, la cargaban como una especie de carga religiosa, y hacían un ritual sacrificial, ¿no? Eso fue reprimido por el ejército, bueno, un caso muy conocido de la historia de la religión y su articulación político-popular en la Argentina. Digo, también hay operaciones que el mundo indígena ha hecho con la imposición religiosa, que es básicamente aculturación plena. El caso de los jesuitas que hoy contábamos, ¿no? Cuando se produce la extinción de la orden jesuítica, las guerras guaraníticas, los guaraníes que habían aprendido a escribir, hay un libro precioso publicado en Brasil, hay un montón de cartas donde conspiran contra los propios jesuitas, a los cuales consideran traidores porque los abandonaron, ¿no? Y produce un alzamiento con la escritura que han aprendido enseñada por los jesuitas. Hay aquí el primer libro publicado en la Argentina, es el de Andrés Yapubaí, publicado en las Misiones Jesuíticas por un indio que aprendió a escribir, y no solo a escribir, hizo los tipos móviles, es el primer grabado de la historia argentina, también la carátula, ¿no? Está en el Museo de Luján. Hizo los tipos móviles, con lo cual publicó el primer libro en lengua guaraní, que es un sermonario, es decir, apropiación del saber del otro para producir una instancia de soberanía propia. ¿Con esto qué quiero decir? Que avisorar la dimensión religiosa, que es el último reducto que se pierde cuando han sucedido los genocidios, es el último reducto que se pierde la dimensión religiosa cuando han sucedido los genocidios, aún de religiones o lenguas impuestas, me parece es una de las claves para repensar la resistencia a la actualización histórica que proponen los imperios. José ha escrito un libro extraordinario, que les recomiendo que lo lean, se llama Río Babel, donde se cuenta la construcción de la Koiné, la gran lengua general, la lengua geral en el norte de Brasil, lengua antiguo tupinambá, impuesto por los jesuitas para poder comunicarse con todas las etnias que tenían
4 grupos lingüísticos, 20 lenguas diferentes, que hoy en día, en los bares con los cuales yo trabajé, es su lengua indígena, como el castellano y el portugués son nuestras lenguas naturales en Brasil y en Argentina. Entonces, sabía que iba a ser breve. Entonces, con esto quiero cerrar y abrir la conversación. Me parece que es muy importante sacarnos el lastre del laicismo con el cual miramos los fenómenos históricos, aún en el plazo inmediato y en el largo plazo, y repensar los modos de articulación que llamamos mitológicos, podemos llamar animismo, podemos usar los nombres que las ciencias sociales han inventado para nombrar el fenómeno religioso, porque me parece que es una de las situaciones de resistencia última a todo lo que está pasando, que es una catástrofe de orden ecológico, de orden humanitario, que es la captura tecnológica del mundo de la vida. Yo tuve la suerte, que me dio la vida, de conocer la Amazonia en un estado de peligro también. Ayer contaba una historia muy terrible, en Acaricuara, mi aldea. Yo vi, por las noches los jovencitos se iban a un lugar que yo no tenía acceso y escuchaba voces. Entonces un día fui, bien tarde a la noche, y que no era un encuentro de jóvenes para divertirse, era que una ONG europea había pagado ¿cómo se dice? Un aparato que produce luz, un generador, y un home theater, y era un curso de posgraduación donde se daban cursos de sociología, y yo escuché a Pierre Bourdieu en la pantalla, con leyendas abajo, con letritas, y los 5 muchachos de la aldea estaban haciendo su curso de posgraduación, que habían ido a la ciudad y habían vuelto, escribiendo hábitus, ¿no? O sea, yo digo, estamos en esa situación. Eso lo vi y voy a contar otra escena que tiene que ver con esto de la resistencia religiosa a la captura del mundo de la vida. Un joven de Acaricuara fue enviado a Manaus y estudió agrimensura, biología, y se especializó en manejo de floresta. Ustedes saben que las sociedades indígenas, por lo menos del norte brasilero, la base de sustentación es la cultura, en el sentido amplio de la palabra, de la mandioca. La mandioca es un universo infinito, que no es solamente cultivar y dominar una planta venenosa, poder extractarle el jugo y hacer distintas variedades de productos comestibles, es sobre todo lidiar con las entidades que protegen y guerrean entre sí a la hora de proteger una rosa, es decir, un sembradío, una huerta. Porque, como bien sabe José, en toda la cuenca del Río Negro, los casals, los matrimonios, las parejas se forman de manera exolingüística y extraétnica. Por tanto, un baré no puede juntarse con una chica tucano, está prohibido, pero sí con una desana. Entonces, en cada aldea, la etnia es la que los varones tienen y las mujeres aportan, cada aldea tiene entre 50 y 100 personas, aportan la variedad lingüística y étnica, y por tanto sus hijos hablan las lenguas de sus madres, de las madres de sus amigos, la de su padre, que suele ser Yengatú, y continuamente van remozando mitológicamente todos los relatos. Yo había relevado los últimos relatos sobre los baré y sobre las creencias religiosas de los baré, que databan de 10 años antes, ya habían mudado, porque la velocidad de mutación es infernal. Y la lengua también. La lengua está incrustada continuamente de todas las lenguas que se cruzan. ¿Qué me cuentan? Que cada mujer lleva a la aldea donde va a vivir con su pareja, lleva los pés de mandioca. Los pés son los esquejes, o sea, la mandioca es una planta que se reproduce debajo de la tierra a partir de un tallo. Cada mujer cuando lleva su mandioca, lleva toda la historia de su línea materna familiar. Por lo tanto, tiene que hacer algún tipo de ritual para que case bien con la mandioca con la cual va a dialogar, porque hay tráfico de mandioca, hay mistura. El ralo, el rallador de mandioca, lo produce solo una etnia. En el norte, en la parte norte, en la desembocadura del Río Negro, que es una madera con incrustación en un cristal de roca que sacan de debajo de una cascada. Ese ralo articula el comercio de ralladores en todo el Río Negro. Ese ralo
viene también de procedencia materna, igual que el mazarico, que es un palito con el cual se bate la... Bueno, cada uno de estos objetos materiales está regido y presidido por una entidad que podríamos llamar un dios, una maedomato, podemos darle cualquier nombre que queramos, que está en guerra con todas las demás. Si se produjo un tipo de transgresión en la conformación de esa pareja, hay una penalidad. Cuando pasa algo con una peste, cuando aparece un animal y destroza una rosa, cuando hay un incendio, es porque se produjo una transgresión. Por lo tanto, ese organismo social, esa comunidad, está arreglada mitológicamente. Y no es, como se piensa en la tradición marxista, la ideología pegada al sujeto, sino que es constitutiva de ese sujeto. Ese sujeto indígena es quien es porque acarrea ese mundo de guerras ideológicas. Bueno, asistía a lo siguiente. Un muchacho de la aldea Caricuara había sido mandado a Manaos, volvió como ingeniero de manejo de plantas. Entonces vino, apoyado por un ONG, fue muy gracioso todo, apoyado por un ONG y montaron, construyeron las casas en la Amazonia. Naturalmente son construcciones de palo y paja, son divinas, se reconstruyen cada 4 o 5 años. Yo colaboré muchas veces en la construcción de esas casas. Bueno, estos construyeron una casa de material con ladrillo, con revoque, con cemento, y hicieron un horno también que funcionaba a gas. Trajeron las bombas de gas, ¿no? Y trajeron un ralo, un rallador, al cual le pusieron el nombre Caititú, que es un porco domato, ¿cómo se dice? Una especie de jabalí que tiene unos dientes muy afilados. Los propios indios le pusieron Caititú a esa máquina, que era un rallador mecánico que funcionaba como un generador. Entonces la escena, bueno, la mandioca se saca, se extrae o se cosecha del huerto, se la pone en agua hasta que se vuelve puba, que se vuelve blanda, se la deja secar y luego se la procesa con el ralo, ¿no? Que es un lugar, como hablábamos hoy con José, es un lugar favorito de las mujeres, porque es un lugar donde chismorrean, ¿no? Es un lugar prohibido para los hombres, igual que la rosa. Bueno, este muchacho experto en agricultura trajo el ralo mecánico con este argumento. Dice, todo lo que ustedes producen en un día, porque todos los días tienen que ir a la rosa, sacar, hacer todo este proceso que conté antes para consumir, que toda la aldea consume colectivamente la producción de las mujeres de la aldea en un día, el día siguiente vuelven a hacer todo el ciclo. Con este aparato, con el generador, con el aparato eléctrico, con unas trituradoras que rápidamente bautizaron Caititú, ustedes van a producir mucha más cantidad, van a poder descansar el resto de la semana y poder comerciar con la mandioca. Primera alerta, todos dijeron no, bajo ningún motivo. Porque la mandioca no es un objeto de comercio, es la tradición familiar, son las deidades, las maedomato, o sea, una resistencia religiosa a lo que le proponían, que era transformarse en productores del mercado. Una resistencia a la integración. Bueno, lo loco fue que, bueno, voy a explicar algo. Va junto con esto. La iniciación de los hombres, que tuve la suerte de hacerla, consiste en varios días y te enseñan a trenzar una palla, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Bueno, una isca, no, bueno, de una palmera se sacan unos hilos y con eso se hace un trenzado con el cual se fabrica... Sí, en español, ¿cómo es? No me lembro el nombre, bueno, no importa. Bueno. Se hace un trenzado con el cual se fabrica un tipití. Un tipití es un tubo largo, trenzado. Yo tengo el que yo fabriqué, más o menos, todo medio trucho, porque todos se me reían naturalmente. Es un tubo largo con dos argollas en los costados que se coloca uno debajo en una rama y en otra rama arriba. Se pone la mandioca en ese tubo, se la llena y se estira, y con eso se le extrae el zumo, que es fuertemente tóxico, la manicuera, ¿no? Se saca la toxicidad. Bueno, ese es un aparato central donde se articula no otra cosa que el casal. Todo matrimonio requiere que el hombre sepa hacer tipití, aparte que sepa hacer remos, construir su balsa y hacer una casa, pero sobre todo el tipití, que permite que la gente no se muera intoxicada con la mandioca. Entonces el aporte del hombre es ese, el aporte de la mujer es la cultura entera de la mandioca. Bueno, este ingeniero, ¿qué trajo? Trajo unas bolsas de nylon
que ponían la mandioca ya disuelta, rallada y que sigue teniendo la manicuera, el jugo tóxico, y lo apretaban con unos aparatos que se le rompían siempre las bolsas. Entonces lo primero que pasó fue carcajada de las mujeres ante el fracaso estrepitoso de las bolsas de nylon con las cuales pretendían sacarle el jugo tóxico. El rechazo de las mujeres a la producción en serie de la mandioca porque era algo que le pasaban dos cosas. Primero, era vender la tradición familiar. No se podía vender la tradición familiar. Y lo otro era, perdían la ocasión de estar solas en el medio del mato. Pues si no tenían que padecer a los hombres las 24 horas, que era una especie de pesadilla para la mujer, ¿no? Entonces, la ocasión de tener un espacio social de confraternidad con las mujeres y los niños era una ocasión sagrada. Entonces yo asistí al fracaso del intento de actualización histórica vía tecnológica en Acaricuara, la aldea con mayor variedad étnica, me quedé por eso ahí, mayor variedad étnica, había unas 14 o 15 etnias diferentes, y con mayor conocimiento del manejo de la mandioca. Hay un par de tesis doctorales sobre la mandioca en Acaricuara, etc. Vi cómo esa etnia, que el trabajo que nosotros fuimos a hacer tiene que ver con esto, esa etnia que fue extinta por Darcy Ribeiro en la década del 50. ¿Por qué? Porque habían sido esclavizados, llevados a Venezuela del ciclo de la balata, que es un fruto que produce goma, todo el ciclo del caucho. Le fue prohibida la lengua, se les impuso los misioneros dominicos, les impusieron una especie de catolicismo medio abstracto. Esa etnia no solo sigue existiendo y siguen siendo indios, que es lo que nosotros tenemos que demostrar, que era bastante fácil demostrar eso, sino que además se reconfiguró, en lo que hoy llamamos etnogénesis, se reconfiguró una nueva etnia, que además son mayoritarios en casi todo el Río Negro. Consiguieron, a raíz de una película que se filmó y un libro, donde participó acá el compañero, y un libro consiguieron la Carta de Ciudadanía. Ellos levantan el libro y dicen, esta es mi carnet de identidad, dicen. La Carta de Ciudadanía, fueron reconocidos por el Estado y hoy dirigen la Organización de Federaciones Indígenas del Río Negro. O sea, en poquitos años hubo un proceso de etnogénesis virtuosa, de activación política como sujeto colectivo, resistente al proceso de lo que Darcy llamaría actualización histórica. En los últimos textos de Darcy hay un reconocimiento de que hay un proceso de etnogénesis, que no todo está perdido, que no todos han sido aculturados, sino que hay un proceso de etnogénesis. Pero no son textos orgánicos, son exposiciones que él hace, intervenciones. Entonces me parece que una de las tareas a futuro es rearticular con el discurso etnográfico, que para mí es nuclear de la obra de Darcy. En estos días no escuché ninguna exposición sobre la cuestión específicamente etnográfica. Para mí el libro Diarios Indios es el mejor libro de Darcy, de todo punto de vista, y creo que es un libro que meritaría una traducción. Ahí no me comprometo porque es muy difícil, pero creo que es muy importante rearticular el discurso etnográfico porque es dentro del ciclo de la pentalogía, de la antropología de la civilización, es un espacio que es constitutivo y que no casa bien con los otros textos. Es un texto que de algún modo impugna alguna de las posiciones, ahora no tengo tiempo para desarrollarlo, impugna algunas cosas que él dice, por ejemplo, en el proceso civilizatorio o povo brasileiro. Con esto cierro. Entonces, quería decir esto. Tuve la suerte de ver en la Amazonía este fenómeno, este proceso de etnogénesis, de resistencia a la actualización histórica. Hay 800 ONG operando en la Amazonía. Hubo captura, el caso de Napoleón Chañón, ¿no? Captura de ADN por parte de los antropólogos, son absolutamente consustanciales la política imperial de la Amazonia. Lo mismo que muchos proyectos de captura biológica, de patentamiento de plantas para la industria medicinal, para la industria de la farmacología. Es un gran negocio la Amazonia. No solo es objeto de destrucción por parte de los garimpeiros o por parte de los madereros o los arroceros. Lula hizo el desintrusamiento de los arroceros en la Amazonia en un momento. Fue un gran gesto de Lula, que hasta ese momento no visualizaba el tema amazónico y ahora, por suerte, lo ha capturado. Y entre otras cosas, creo que tiene mucho que ver con lo que ayer nombró Filippi, que es la posición del Papa, ¿no? Que vio el tema de la Amazonia. Bueno, la Amazonia y la otra gran utopía actual, de la cual se habla poco porque creo que también hay un problema de la etnia que todos nosotros somos. Toda etnia
resiste la visualización de otra etnia, ¿no? Toda etnia es etnocéntrica. Los argentinos, los profesores universitarios, las clases medias, somos microetnias, que somos etnocéntricos, por tanto tendemos a no visualizar algunas situaciones. Yo creo que el corrimiento de la dimensión etnográfica en Darcy, en el mapa de lecturas, tiene que ver con eso, con que la etnia de las clases medias ilustradas argentinas, que es lo que yo conozco, no visualiza el tema indígena más que como si fuera una suerte de posición política romántica, pero en realidad no se mete a fondo con el tema etnográfico, que para mí es absolutamente constitutivo. Así como el propio Darcy, por una cuestión de la etnia a la cual pertenecía, que era profesor universitario, militante político, egocéntrico, pero sobre todo laico, digamos, él no veía el tema religioso, no le interesó el tema religioso, y para mí es nuclear. La otra gran utopía, en la cual tuve también el privilegio de asistir, la última utopía, si se quiere, universal, es la Antártida, ¿no? La Antártida es una utopía, como todas las utopías fallidas, ¿no? Todas las utopías fallaron en la historia, esto no hace falta ni recordarlo, pero es el último gran acuerdo de todas las naciones, no solo occidentales, de conservar un continente con pretensiones de soberanía, pero sin poseer la posesión plena, con prohibición explícita de ocupación militar y trabajo científico, prohibición explícita de despliegue militar bélico, prohibición explícita a partir del año 92 de explotación económica. Hasta el 92 se hacía prospección petrolífera, pesca, captura de ADN también se hacía, en fin. Bueno, es la última utopía futura que quedan. Todas las naciones hasta ahora simulan estar de acuerdo en constituir en la Antártida una suerte de Estado sin Estado, de naciones en concordia, con una dificultad. Está absolutamente entregado ¿a qué? A la ocupación militar, pacífica, pero militar, y a las ciencias duras, ¿no? Entonces, uno va a la Antártida, que ve científicos que recogen plantas o musgos, o estudian los peces, o estudian la temperatura del agua y la destrucción, la destrucción de los glaciares, el retroceso del monto del krill. ¿Se acuerdan que en la época de la dictadura se hablaba del krill, que es un pequeño crustáceo, como el salvador del futuro de la humanidad para matar el hambre, porque es altamente proteínico, para matar el hambre de todos los pueblos del mundo, como hoy se habla de la soja, así, ¿no? Bueno, el krill está en extinción. El krill está absolutamente en extinción por la pesca rapaz que ejercen particularmente los coreanos y los chinos, en todos los mares, pero particularmente en los mares del sur. Ya el krill no va a salvar la humanidad del hambre. Lo cual produjo una migración de gran parte de las ballenas, de distintos animales que en la cadena alimenticia se alimentan de krill. Por eso aparecen ballenas en Brasil, ¿no? Ballenas que vienen en la Antártida aparecen en Brasil. Entonces, bueno, yo vi esto en la Antártida. Hay un fenómeno maravilloso, hermoso desde tu punto de vista, pero trágico, que se llama Nunatak. Nunatak es una palabra inuit que designa la aparición de una montaña de hielo, de una montaña, mejor dicho, que se va deshelando. Cuando se va deshelando, va descendiendo la capa de hielo que la cubre, aparece la montaña rodeada de un halo, que es un inmenso foso. Bueno, eso tarda unos 250.000 años en suceder. En la base donde yo estuve, en la península antártica, al sur de las Órcadas, en la base, un ataque que se ve tiene solo 25 años, apareció en 25 años, no en 250.000 años. Y ya está asomando uno que empezó a asomar el año pasado, yo ahora tal vez vuelva en diciembre, y me dice, no, ya creció. Estamos asistiendo a la destrucción real del planeta. En la Antártida se ve mucho más que en la Amazonia, la destrucción del planeta. Y esa utopía, es una utopía ficticia y fallida, porque lo único que se propone es la captura del agua, básicamente, es el mayor reservorio de agua de los próximos siglos, y se propone, el Tratado Antártico tiene algo fantástico, están todos de acuerdo que es un espacio pacífico, de concordia, ocupación científica, salvo que Estados Unidos defina que no es así. Tiene esa cláusula explícita del Tratado Antártico, es increíble. Bueno, nosotros descubrimos, estudiándome en el tratado, y esto fue una conversación
que tuve con los compañeros de la Biblioteca Nacional de Brasil, que no prohíbe las ciencias sociales ni la cultura, por lo tanto la permite. Entonces, bueno, fundamos la primera sede de la Biblioteca Nacional en la Antártida, con lo cual, enhorabuena, los compañeros de la Biblioteca Nacional de Brasil acaban de mandar los libros en la sede antártica. Entonces, como respuesta a esa macroetnia que está fundando en la Antártida, porque la Antártida tiene habitantes todo el año, de todas las bases, es un mundo increíblemente complejo, porque es una utopía militar, no hay dinero en la Antártida, ¿no? Me olvidé de decir esto, no hay dinero, todo es el Estado, es todo. Es una utopía estatal militarizada, donde conviven malamente todas las Fuerzas Armadas en condiciones extremas de vida y en condiciones muy frágiles en términos tecnológicos. Hay muchos muertos, hay catástrofes todo el tiempo, se rompen los aviones, los helicópteros, los barcos se hunden. O sea, las condiciones de vida son extremas. Y ahí ya hay, se podría decir, una protoetnia de antárticos. Los que yo conocí son increíbles. Tuve la suerte de convivir un mes con el oso, que es un personaje que hizo 47 años seguidos la campaña antártica, el tipo que más veces estuvo en la Antártida, que es un animal antártico, básicamente. Y ahí, ¿qué es lo que uno encuentra? Religiosidad por todos lados. Religiosidad por todos lados. Hay una caverna en la base de San Martín. Bueno, la base de San Martín está que fue la primera base permanente que tuvo la Argentina, hecha por Pujato, que es uno de mis héroes, es mi Rondón. Pujato era un general peronista que se ganó la lotería, se fue al Canadá, compró perros, hizo instrucción militar de alta montaña y él mismo financió el viaje a la Antártida porque ya Perón era el 53, Perón ya estaba cayéndose y fue y fundó la base San Martín, que todavía es el lugar más hermoso en la Antártida por la parte. Ahí están la tumba de Pujato. Es un espacio sagrado donde todos los militares van a rendirle honores. Digamos, donde hay muertos, ¿no? Donde hay muertos hay algo de la religiosidad. Vi en una caverna impresionante, los hielos son de todas las variedades del azul que se les pueda ocurrir, y violáceos. En una caverna en el hielo vi una capilla donde se oficia misa. En la base, la Argentina tiene 13 bases. En la base Belgrano 2 es la base donde hay población permanente civil, donde dan familias. Eso es un gesto de construcción de soberanía en la Argentina. En esa base, ¿qué van? Van 2 familias en general con 10 pibes más o menos, y va una maestra y un cura. Entonces yo vi bajar a todo ese grupo humano, vi al curita abriendo la capilla, pasando la escoba para sacar la nieve, ¿no? Es decir, la presencia religiosa en la Antártida es clave. Pues si no te volvés loco. Hay muchas historias de gente que se volvió loca, prendió fuego la base, se suicidó, rescate de último momento. La Antártida, por lo tanto, es una utopía fallida, con mucho de distópico también. Hay muchos textos sobre la Antártida fantásticos. Recordemos las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, cuya continuación es La montaña de la locura de Lovecraft, ¿no? Cuya continuación es la saga de Terminator, era uno de esos que los encuentran en la Antártida, en fin, es el lugar de la imaginación política, distópica, utópica, que está en ciernes y que, como no pertenecemos en general a ese universo, no lo visualizamos. Es un continente tan grande como el de América. Entonces, el tema antártico es una utopía a futuro absolutamente darciniana y merece ser pensado la dimensión religiosa, la dimensión étnica, la dimensión política del tema, la dimensión geopolítica del tema. Voy a contar una historia. Se produce la Revolución Rusa en noviembre del 18. En febrero del 19 se hizo un soviet en la Antártida con los barcos balleneros que tomaron el poder, encarcelaron a los capitanes de los barcos, algunos los ajusticiaron y proclamaron una república socialista soviética en la Antártida, que duró exactamente un mes porque los ingleses mandaron destructores y bueno, fue una tragedia. Pablo Fontana está investigando ese episodio, que lo enuncia en su libro. Pablo Fontana es un gran historiador antártico, así es como una especie de, parece un nacido y criado. Entonces digo, la Antártida es un territorio utópico, repleto de historias,
casi diría que no hay otra cosa que relatos en la Antártida. Hay una clase obrera formidable, que son los trabajadores de las Fuerzas Armadas, que yo he visto muchas mujeres, la mitad de la población es femenina, trabajadoras manuales, he visto mujeres estar 24 horas con el agua hasta acá, 40 grados bajo cero, con traje de protección, descargando bultos. Para la Antártida hay que llevar todo, ¿no? Hay que llevar combustible, provisiones para todo el año. Entonces, tiene una dimensión proletaria impresionante, bajo régimen militar, sin dinero. Solo hay dinero para dos operaciones clandestinas, te lo contaba ayer. Una es la colección, se reúnen a las 2 de la madrugada en el barco del rompehielos a comprarse, intercambiarse unos distintivos que son como el único que se colecciona material en la Antártida, y hay plata. Dice, tenés el de la campaña de 1969, que era difícil, eso vale 5.000 pesos. Y lo otro que se trafica son los bloques de hielo cuando se derrumba un témpano, que llaman gruñones. Esos bloques de hielo van con una lanchita y se levantan unos kilos y lo venden como hielo para el whisky, que está habilitado de ser tomado los sábados. Se llaman gruñones porque cuando los ponen el whisky, gruñen, ¿no? Y son de un azul profundo y tienen 1.000.000 de años. O sea, uno toma un whisky con un hielo con 1.000.000 de años, ¿no? Entonces, eso vale mucho dinero. En las únicas dos situaciones donde yo vi dinero en la Antártida, salvo, no estuve ahí, pero me contaron, ¿cuál es el único lugar donde hay dinero? En la base norteamericana, que hay cajeros automáticos y todo se compra y se vende. Por tanto, el abastecimiento de la base norteamericana es mucho más caro. No es como a la Argentina, que los helicópteros son de 1963, el buque se prendió fuego 2 veces, yo estaba en el helicóptero cuando se rompió, estaba en vuelo en el helicóptero cuando se rompió, todo muy precario y todo se arregla con alambre también, ¿no? Es así. Entonces hay una mención épica, hay relatos, hay mitología, hay una macroetnia, una etnia en surgimiento, hay la posibilidad de construir una utopía de base ecológica en la Antártida y por supuesto llegamos tarde, al igual que llegamos tarde a las utopías indigenistas o caboclas que podamos pensar en la Amazonia. Estamos en un punto de quiebre de la evolución del mundo de la vida, por lo menos en el continente americano, que luego podemos hablar. Y yo creo que el único punto de resistencia es algo del orden de la creencia, que podemos llamar nación, nacionalismo, patriotismo, religión. Podemos poner los nombres que queramos y poner elegir en el menú, mitología, relatos, pero son los únicos puntos de resistencia a la actualización histórica. A esto que Darcy llamaba actualización histórica, captura del mundo de la vida por las nuevas tecnologías, que por supuesto son vendidas en nombre de la salud de la humanidad. El ISA, el Instituto Socioambiental, tiene una serie de libros muy lindos, por otra parte, sobre farmacopea indígena, ¿no? ¿Qué son? Son antropólogos o brasileros, europeos, que van financiados, entrevistan, estudian la farmacopea. Eso termina un apatentamiento. Y con esto cierro. Ayer conté un caso que hubo hace muchos años en Temuco, de los mapuche. Los mapuches tienen una condición extraordinaria. Mi viejo de ascendencia mapuche, mi abuela era mapuche, no pierden los dientes. Mi viejo perdió su primer diente a los 85 años. ¿Por qué? Por el consumo del piñón, que a lo largo de los siglos desarrolló una enzima resistente a bacterias. Por ejemplo, la calavera de Calfucurá, que está en el Museo de La Plata. Calfucurá murió a los 85 años, le falta un solo diente que lo perdió en combate, ¿no? La calavera también que yo la vi, la calavera de Catriel, también de la dentadura completa. Bueno, hubo un proceso de trabajo de antropólogos, etnógrafos y biólogos que capturaron el ADN, lo patentaron, o sea, establecieron la cadena de NAICA, lo patentaron y lo vendieron a la industria farmacéutica justamente para la prevención de la caída de los dientes. Gran negocio mundial. Y hubo un equipo de abogados que lograron recuperar esa patente, de abogados de ONGs norteamericanas, recuperar esa patente. En nombre, ¿y a quién se fue devuelta? Fue devuelta a la propiedad colectiva de los grupos donde había sido extractado, ¿no? El caso de la extracción de los Yanomami, también de sangre de Leopoldo de Chagnon, de Napoleón Chagnon, unos antropólogos norteamericanos que en la década del 50 hizo trabajo de campo muy bueno, por otra parte, con los Yanomami, les extrajo sangre. Y esa sangre estaba en un banco de sangre en Estados Unidos. Para la creencia cosmogónica Yanomami, ahí no está muerto del todo si su cuerpo no es enterrado
y destruido. Incluso hay una ceremonia de canibalismo, en fin, donde se toma una sopa colectiva con partes del cuerpo, de los huesos molidos. Entonces, el Yanomami atribuye en varias pestes al hecho de que sus muertos no terminaban de morir porque la sangre estalla. Bueno, hubo un proceso judicial mediante el cual se rescató la sangre y se hizo un ritual mediante el cual se enterró la sangre, con lo cual terminaron de alcanzar la paz final de la muerte. Y con esto cierro. Con esto, ¿qué quiero decir? Podría contar muchísimos casos más. Para mí la recuperación, la dimensión de la creencia en todo su amplísimo espectro, que tiene que ver con los santos populares, con los cultos, con la religiosidad popular, con las religiones oficiales. Para mí hay que avisorar que allí hay algo del orden de la resistencia a la captura tecnológica del mundo de la vida. Y creo que eso es algo que le debemos a Darcy para seguir completando su ciclo cognoscitivo. Gracias. Pensando en la escepticismo de toda residencia educativa que justamente niega esa dimensión para estudiar seriamente la condición de religiosa, me pongo cristiano en esto, de las culturas semitas a las culturas originarias en este sentido. Me pregunto también si en Berta no está presente esto cuando se define como de sana. Pero además hay que recordar un hecho. Sí, pero Berta no es Darcy, ¿eh? No, yo aclaré que hablo de los textos, no hablo de su acción política, efectivamente tuvo una consideración del tema, pero en sus textos no está. Incluso él lo plantea claramente, decir, bueno, que se estudie seriamente la teología digo, porque hoy, por ejemplo, no podemos hablar de Francisco en la universidad, siendo claro. el primer papa latinoamericano, poniendo una defensa, poniendo la defensa de la Amazonía y generando esta cuestión, y me parece que más allá de los fundamentalismos, lo que ha generado la religión, digo, hoy un papa latinoamericano con una mirada sobre los problemas de Latinoamérica que a veces está ausente en la posibilidad de trabajar seriamente esa dimensión de la teología del pueblo, si se quiere, ¿no? Además, también en Darcy Ribeiro a veces aparece Taylor de Chardin, ¿no? Eso es otra de las cuestiones que me parece a mí que tendría que estar. Y, por ejemplo, en Bolivia, Fausto Reiniaga, ¿no? Fausto Reiniaga, ¿no? En las culturas amautas también hay un planteo en donde él da la vuelta por el mundo occidental y termina en la Puerta del Sol. Entonces ahí hay una, porque en esa dimensión de la religiosidad está también la politicidad. Entonces, al negar esas cuestiones, caemos en este sistema laico, neutro, cientificista, que de alguna manera niega esa dimensión de la vida, que como vos decís, está muy metida en las culturas de nuestros pueblos. Y ahí me parece que en las universidades también tendría que darse ese lugar para poder trabajar seriamente estas cuestiones. Y menciono a alguien más, Ítalo Gastaldi, ¿no? En Ítalo Gastaldi también hay una cuestión cuando él plantea el tema del ateísmo. Por eso yo pienso a Darcy Ribeiro y su ateísmo. Y para mí, en ese ateísmo de Darcy siempre hay una pregunta. Él dice, en Freire dio cierto. En mí ese diálogo lo tendré después, pero todavía no da cierto. Bueno, ayer se habló del diálogo con Boff, ¿no? Al final me gustaría creer, ¿no? Me gustaría poder creer más allá de la vida. No, yo me restringía a lo que él enuncia en sus textos programáticos, teóricos, que es su pentalogía, ¿no? Esa dimensión no está. Está la cultura, está la macroetnia, pero esa dimensión no está. Después está en otras intervenciones públicas más casuales, pero, bueno, Dussel descubre la matriz religiosa del pensamiento de Marx, no en los textos casuales, lo descubre en su lógica de la mercancía, ¿no? Descubre que allí hay una matriz teológica profunda. Se cuela el Deus ex nihilo teológico profundo del judeocristianismo, ¿no? Y podemos nombrar muchísimos más. En la tradición del pensamiento americano, siempre la dimensión Gamaliel Churata, contemporáneo Mariátegui mismo, pero quiero señalar un riesgo también, ya que todos somos cautivos de aquello que criticamos, ¿no? Y hacemos parte de aquello que criticamos.
Muchas veces se considera el mito como un espacio a ser neutralizado para un tipo de lógica que lo coloque en un lugar cierto, en un lugar donde no joda, donde extractemos su nivel de eficacia pragmática, pero que de algún modo finalmente somos seres razonables, somos seres de la ilustración, somos hombres de las ciencias. Es un poco lo que pasa, hoy que se hablaba, se mencionó Ouro Preto, que es mi lugar favorito en el mundo. Se llama Ouro Preto. Ouro Preto es una ciudad del siglo XVIII, toda afluente, ¿no? Salvo el hotel que hizo Niemeyer, que es el único que rompe Ouro Preto, es lo más horrible que hay en Ouro Preto, es el hotel que hizo Niemeyer, que por supuesto son líneas rectas, quebran absolutamente la lógica de la sociedad. Eso es Darcy Ribeiro. Es Brasilia y es el Brasil profundo. Es su diálogo y su apreciación de las ciencias y su apreciación del mundo popular y los saberes populares. Estos días hablamos un poco de eso. La universidad en Brasil, por lo menos, se ha retirado no de preguntar qué pasa con el saber constituido, y transformarlo en objeto de estudio, sino de darle voz y darle entidad como saberes, ¿no? En el mejor de los casos, esto que decía antes de Elisa, van los antropólogos, capturan un saber, lo ponen en cajas, hacen su tesis doctoral. Cuando yo fui a la Amazonia, fui con el antropólogo, pobrecito, que había trabajado antes, no debería decirlo públicamente, pero bueno, y lo fustigaron, porque dice, tuviste 2 años acá, no sabemos qué hiciste con eso, te fuiste y él después se dedicó a otra cosa, ¿no? Y la tesis de él, muy gracioso, pero la tesis de él era, los Baré son indígenas, descaracterizados, bla, 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 sin ritual y sin religiosidad. Yo a la semana participé del Dabukuri y el Yurupari, que es el ritual de iniciación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él no se puso a casar con la gente, no se puso a fracasar como lo que yo tratando de colectar ahí, no se transformó en un personaje más de ese colectivo. Entonces el chiste entre los bares es, yo no sé nada, soy antropólogo, no sé hacer nada, soy antropólogo. Entonces, digo, también está la figura del antropólogo como el intruso que captura saberes. Forma parte de lo que nos pasa en nuestras vidas cotidianas capturados por el Instagram o por la red que en este momento nos está atravesando de ondas no sé de qué, de los celulares y la televisión y la máquina que captura nuestras imágenes. En fin, nada de esto es impedible, como no fue impedible ninguno de los avances tecnológicos, cosa que demuestra en este libro Darcy, y es lo que tracciona la historia. Sí hay ocasión de establecer puntos de resistencia y puntos de soberanía colectiva, que es hasta donde podemos llegar, digamos. Y yo creo que las religiones o los saberes ancestrales, religiosos, cosmogónicos, antes se les llamaba supersticiones, después se le puso mito, después se le llama relato, leyenda, poner el nombre que quiere, admite todas esas caracterizaciones, creo que son la clave para vitalizar y para seguir resistiendo a lo que está pasando, ¿no? Me gustaría saber tus lecturas que has encontrado em Darcy sobre política de línguas, que é uma questão que me interessa. Por quê? Porque me parece que Berta Ribeiro, e eu creio que hemos hablado pouco de Berta aqui, Berta Ribeiro tem uma preocupação muito mais profunda que Darcy para essa questão. Tal cual. E poderíamos incluso dizer que Berta tem uma responsabilidade na produção de Darcy antropológico. Não porque com aquele clichê de que detrás de cada grande homem há uma grande mulher, porque detrás de uma grande mulher também há um grande homem. E Berta, ela teve uma preocupação com essa questão de línguas. Hemos assistido allá na fundação o lançamento em espanhol do livro Antes el mundo não existia, de Luis Lana e Feliciano Lana. E na portada aparece como autor Lana Pessana e não Berta, porque há uma tese de doutorado muito interessante na Universidade do Espírito Santo, que o tipo usa uma categoria da língua canela. To-mpe. To-mpe, na língua canela, é reparação.
E ele disse, na tese, que traduzir de línguas indígenas para o português é uma forma de reparação, pero só vale se, em vez de os autores indígenas aparecerem como informantes dentro da coisa, se aparecem como autores, autores claro. reais dentro E eu, para concluir, recuerdo acá que há 3 ou 4 meses, não? Porque o caminho contrário também é interessante, graças a Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, se ha traduzido e se ha editado a Constituição Federal Brasileira em Nhengatu. E não ha sido bem uma tradução, porque como traduzir carta precatória, ação redimitória, efeito repristinatório? Eu, por exemplo, que sou um professor na universidade, eu não entendo essa língua de los jurídica, de los abogados, não, então ela constituiu, com Marco Lucchesi, diretor da Biblioteca Nacional, constituiu uma equipe de 15 indígenas, hablantes de Nhengatu, que deram uma versão de Nhengatu. Eles eram, porque quando são outros que falam a língua e dão, há problema. Por exemplo, o padre Casimiro, lituano, salesiano, chega no Rio Negro e habla para uma comunidade tucana. Eu vou ensinar para vocês o Padre Nuestro. E eu digo, não, nós outros sabemos, porque em los anos 20 ha passado um cura cá que ha traduzido em tucano. E os padres foram passando de geração em geração. Em los anos 70, Casimiro, e aí ele reza o Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso. Que é isso? Seja feita a vossa vontade. Eles rezavam. Por quê? Porque o cura foi perguntando, como você diz em padre? Isso. Nuestro, né? Reino. Ele disse, o que é isso? Aí, Padre, graças. E puso no Padre Nuestro. Então, essa questão de política de línguas, que eu creio que Berta estuvo um pouquinho mais preocupada que Darcy, pero me gustaría saber de ti. No, mi respuesta es no sé. No, recuerda, Darcy habla mucho de las lenguas dentro del concierto de sus trabajos etnográficos, ¿no? La dificultad, primera experiencia etnográfica que cualquiera hemos tenido, incluso no moviendo en nuestras casas, es la dificultad lingüística, ¿no? Antes, escuchando una película en noruego, ya estamos ante una situación etnográfica básica, ¿no? El no entender es el comienzo de la situación etnográfica. Y ahí uno de los problemas del primer punto de captura y de actualización histórica, para usar el concepto de Darcy, es la imposición de una gramática, que es nuestra gramática, a la gramática de un otro cuya gramática ignoramos, ¿no? Un caso famoso es un caso del siglo XVII. En Chile, la primera gramática del Mapudungun fue hecha al latín, y en latín, y no casa en absoluto, porque las declinaciones, los casos no tienen absolutamente nada que ver con la complejidad del latín. Y el otro caso mucho más extremo es el caso de un... Me voy de tema, pero no importa. Es el caso de un pastor protestante que se estableció en Ushuaia y que hizo el diccionario Lucas Bridges, el diccionario Yamana. Los Yamana eran un pueblo prepastoril, eran hordas nómades en la isla de Ushuaia, que tiene 4 etnias, ¿no? Tenía. El diccionario Yamana es una lengua aglutinante, es decir, va sumando fragmentos de palabras para poder contar situaciones. La lengua Yamana tiene 300.000 vocablos. Es el pueblo más primitivo, considerado más primitivo de la América del Sur y con la lengua más compleja de la América del Sur. A tal punto que al poseer una lengua aglutinante, al verlo a Lucas Bridges vivir, el pastor protestante inglés, inventaron palabras para describir sus situaciones. Por ejemplo, escribir. Tienen como 40, uno busca to write, y las palabras en Yamana, que no sabían escribir, pero veían a alguien, son palabras, son como 20 vocablos distintos para describir la situación de escritura de un otro que no saben qué es lo que está haciendo,
¿no? Y cuando aprendieron que esa escritura podía transformarse en una voz actual, lo llaman algo así como la invocación de los muertos, una cosa así. Le pusieron su propio sentido a aquello que no logran entender. Entonces uno ve una cultura considerada el mayor primitivismo, ni siquiera viven al lado del mar, ni siquiera sabían fabricar canoas, ¿no? Sin embargo, inventaron la lengua más compleja que se conoce en los mundos indígenas americanos. Digo, ¿con esto qué quiero decir? Si hay un punto de soberanía que tiene que ver con el mundo de las creencias, sin duda habita las lenguas. Sin duda están las lenguas. Portugal y Brasil, España y Argentina. ¿Cuál es nuestra principal zona de disputa? Es la lengua. Es la lengua. Todos hemos la experiencia de estar o muchos la experiencia de estar en Portugal o en España y que nos corrige cualquiera en la calle, por nuestra pronunciación no es la que ellos pretenden que debe ser el portugués correcto, el español correcto, ¿no? Entonces la disputa por la lengua es sobre todo una disputa por soberanía, ¿no? Soberanía identitaria profunda. La disputa en torno a los pueblos indígenas en condiciones de minoridad, de actualización histórica, de captura, es una disputa en primer lugar lingüística, casi siempre derrotada. Por eso son interesantes los procesos donde los estados proponen etnogénesis a partir de producir revitalización lingüística, reinscribir diccionarios, armar cursos. En la Argentina contrataban como asistente lingüístico en general portero, que hablaba un poquito la lengua del lugar. Casi todas esas experiencias fracasaron, porque no son lenguas vernáculas, no son lenguas que tengan un uso social en la casa. Un caso extremo, tuve hace un par de meses como jurado en Gaiman, quería hacer eso porque había escuchado hablar del Ulsterbot. El Ulsterbot es un campeonato en lengua galesa que desde 1845 se ejecuta ahora en las dos lenguas, en las dos colonias galesas de Gaiman y Trevelin. Los galeses que están en Gaiman ya son bisnietos de los galeses y no tienen ninguno de los que llamaremos diacríticos étnicos, ninguna traza étnica de los galeses. Pero hay una industria de los galeses, porque hay hoteles, hay confiterías, torta galesa, que es una invención argentina, no existe en Gales. En fin, lo galés vende. Voy como jurado, el Ulsterbot es un evento de 5.000 personas que dura una semana y dura 10 horas por día, fue medio pesadillesco también, donde asistí a centenares de niños que van a escuelas privadas financiadas por el Estado galés, donde aprenden el galés y lo usan como lengua vernácula en el colegio, pero no en las casas. Entonces, es un proceso de recreación etnolingüística. Bueno, ¿quién ganó el concurso? Lo ganó un chico, hijo de senegaleses, negrazo, que hablaba perfecto galés. Su aptitud lingüística, entonces uno puede, ¿ese qué es? ¿Ese es un galés? Y uno no puede decir que no. Era el más galés de todos, era el negrito, hijo de senegaleses de primera generación viviendo en la Argentina. Entonces, esos son los procesos donde, en este caso, la lengua produce etnogénesis. Asistida, claro, por una industria, asistida por los medios de comunicación, por la industria del turismo, por la industria hotelera. De hecho, todo Gaiman vive de eso. ¿No? Tiene 31 pequeñas, y Gaiman tiene 10.000 habitantes, tiene 31 iglesias protestantes que se construyeron a fines del siglo XIX. Y todo el pueblo vive de ese turismo religioso. Y te invitan, yo fui por supuesto a asistir a las misas, por general dado por las mujeres, que son las únicas que hablan en la iglesia el galés. ¿No? Cuento un dato anecdótico. El galés se había perdido en el país de Gales en el fin del siglo XIX y aquí se hablaba. Entonces, cuando hubo un revival nacionalista en Gales a mediados de los años 50, entre otras cosas a raíz de Dylan Thomas, vinieron los lingüistas a reaprender la lengua perdida entre Trevelin y Gaiman y la transformaron en política de Estado en Gales. Cuando vino el peronismo, aquí desapareció el galés. Entonces, en los años 70 volvieron los galeses del país de Gales a Trevelin y Gaiman a reenseñarlo e implantaron las escuelas. Ese es el fenómeno de etnogénesis que uno dice, son galeses truchos. ¿Nosotros somos españoles truchos? No, somos argentinos. Brasileros son portugueses truchos, no, son brasileros con todo esto que sabemos, ¿no? Entonces, todo funciona, creo que todo funciona más o menos así. El punto es tener en claro cuáles son los puntos de soberanía colectiva. Las trazas étnico-religiosas colectivas que
propone una situación de actitud y eso se visualiza en los lugares donde ya sucedió el etnocidio. Y con esto cierro. En San Juan se habla de los huarpes, ¿no? Los huarpes fueron dados por extintos en el siglo XVI. Fueron esclavizados, llevados a las minas de cobre en Chile y fueron dados por extintos. Un jesuita tomó los dos diccionarios que los publicamos con Pía. No sé si está Pía por ahí. Los publicamos con Pía en el Museo del Libro hace muchos años. Los dos diccionarios de los dos dialectos del huarpe, tomados en el siglo XVI. Pasan los siglos. Década de 1990 aparece un grupo, yo fui a verlo, como podía creer, que viven en la laguna Guanacache. La laguna Guanacache es el sertón, parece la selva amazónica. Es desierto absoluto, salares. Bueno, ahí está lleno de indios, que en San Juan los consideran criollos. ¿Qué dicen esos indios? Somos huarpes. ¿Qué tienen de traza étnica? Ninguna. No hablan la lengua, no producen, no arman las chozas como se supone que le hacían los huarpes, no tienen ninguna deidad que puedan rescatar, pero dicen son huarpes. ¿Qué pasó? Se le hizo el ADN. Y naturalmente, por supuesto que son huarpes, hace 500 años que viven ahí. Solo que no eran reconocidos por el Estado como tales. Hay un antropólogo extraordinario, se llama Diego Escolar, que es un libro increíble, se llama Los dones étnicos de la nación, sobre esto. Aún allí donde sucedió el más feroz etnocidio, aún ese indio puede decir que es indio. ¿Por qué? Porque lo es. Porque lo es. Aunque no tenga ninguno, ahí entró en colisión con esto que está en la reforma del 94. Ah, sí, sos indio, sos huarpe, demostrame que sos igual que en 1492. No puedo. ¿Y qué fue lo que demostró voy a decir la palabra maldita, la raza? Es decir, aquello patrón adenaico, ADN, que demostró que efectivamente son indios. No tienen otro modo más que ese de demostrar que eran indios, ¿no? Entonces obtuvieron reconocimiento y ahora con el libro que publicaron con Pía están reinventando la lengua, tratando de reaprenderla y las deidades, porque en los libros están los dioses, ¿no? Y ese libro lo publicó, él tenía una copia de la primera edición, Bartolomé Mitre, que fue un gran coleccionista, si uno va al Museo Mitre, fue un gran coleccionista experto en lenguas americanas. Mitre, antes de morir, publicó esos dos libritos, en dialecto Alientiac y Milkayak se llaman, dirigiéndole preguntas filosóficas. Y esto es extraordinario, parece Rodolfo Kusch. El tipo agarra, dice, bueno, a ver, dice, para poder dirigir o dominar un pueblo hay que saber cómo piensa, siente y vive. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios de los huarpes? Y busca la palabra de las deidades, bueno, es esta. ¿Cuál es la idea de la muerte en los huarpes? Le dirige preguntas filosóficas a la lengua. Es una operación extraordinaria, en nombre del dominio, pero le dirige preguntas filosóficas a la lengua. Y hoy en día, los descendientes de esos huarpes del siglo XVI están reconstituyendo su etnia a partir de esos textos. Argentino que vive muitos anos na Inglaterra continua sendo argentino. E eu pensei, só se continuar torcendo pelo Boca, porque se for pelo Chelsea, já não é. Claro. Bueno, está esa piada aquí, ¿no? Vos podés cambiar de identidad de género, de nacionalidad, de lengua, nunca podés dejar de ser fanático del club del que sos de chico. Eso es una verdad incuestionable, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas, más conversaciones.